La filosofía o los objetivos de nuestro proyecto realmente son ser partícipes, ¿no?, de la evolución de los chacolís de Vizcaya. El objetivo es redefinir ese concepto, ¿no?, que existe sobre el chacolí, ¿no? No es solamente un vino joven, va mucho más allá. Queremos que sean vinos cada vez más gastronómicos, con una capacidad de guarda interesante, y nuestro objetivo como bodega y nuestra filosofía es esa, ¿no?, ser partícipes de esa evolución. Variedades blancas trabajamos la Ondarrabi Suri, que es quizá la más conocida, y la Ondarrabi Serratia, ¿no? Y luego pues también tenemos la variedad tinta, la Ondarrabi Belcha. Son variedades únicas que solamente se encuentran en la zona del País Vasco y un poquito en el sur de Francia, y eso es lo que hace nuestros vinos que sean diferentes, ¿no? La apuesta de la bodega, variedades autóctonas, variedades propias, lo que nos hace realmente diferentes. El terroir para nosotros es la base, ¿no? Es la base de nuestro proyecto. Nosotros contamos con 14 parcelas por todo Vizcaya y al final, pues bueno, la bodega solamente es una herramienta, ¿no?, que trabaja el servicio del viñedo. Elaboramos todo por separado, todas nuestras variedades por separado, y luego pues hacemos las mezclas correspondientes para crear toda la gama de los vinos de Gorka Izaguirre. Todos nuestros viñedos están en espaldera. Tenemos un marco de plantación más o menos unas 3.000 plantas por hectárea, y bueno, el objetivo de alguna manera es bajar los rendimientos, ¿no? Nosotros actualmente una buena añada pues solemos recoger sobre 6.000, 6.500 kilos por hectárea, y al final el objetivo es eso, ¿no?, extraer todo el potencial de esos viñedos para crear pues grandes vinos, ¿no? El proceso de elaboración lo que se hace es elaborar por parcelas, ¿no? La idea de la bodega es extraer todo el potencial de cada una de ellas y a partir de ahí ir creando la gama de los vinos de Gorka Izaguirre, ¿no? Contamos con 60 depósitos de acero inoxidable, también contamos con barricas de roble francés de diferentes tamaños, incluso con una tina de 5.500 litros, y eso es lo que nos permite realmente ensalzar cada una de esas parcelas para luego, pues bueno, como os decía, elaborar la gama, ¿no? El tema del uso de levaduras autóctonas es una alternativa, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, que somos una bodega importante, que exportamos una cantidad importante, nosotros en nuestro caso usamos levaduras secas seleccionadas, neutras, buscando eso, ¿no?, la seguridad para el cliente. Al final, como bien decía, el objetivo es que el cliente disfrute de nuestros vinos, y ese control en todo el proceso de vinificación es esencial para nosotros. El tema del vino natural es un tema bastante controvertido, ¿no? Nosotros nos ubicamos en una zona privilegiada, pero es verdad que tenemos lluvias durante toda la primavera y hay que estar muy encima del viñedo, ¿no? Tenemos que ser sostenibles en la mayor manera posible, pero pues bueno, a veces pues toca tratar el viñedo, ¿no? Entonces, hacer un vino natural pues no entra dentro de nuestra filosofía, ¿no? Además, teniendo en cuenta que queremos elaborar vinos con capacidad de guarda, vinos que sean disfrutados durante muchos años, pues al final iría un poquito en contra, ¿no? A ver, el cambio climático nosotros lo hemos percibido porque cada vez es más fácil conseguir una maduración mejor, ¿no? Antes los chacolís destacaban pues bueno, por ser vinos de una graduación alcohólica muy baja, siempre inferior a 12 grados, y a nosotros pues bueno, este cambio climático, esas horas de luz que nos ha aportado este cambio, pues lo que nos permite es llegar a unas maduraciones entre 12 y 13, ¿no? Entonces, lo que nos está permitiendo es pues elaborar vinos cada vez más gastronómicos y más interesantes. Lo que buscamos es que la gente disfrute de ellos. La bebilidad es súper importante para nosotros. Al final, nosotros elaboramos vinos que nos gustan a nosotros, pero sobre todo centrados en el disfrute del cliente, ¿no? A nosotros lo que nos gusta es que se abra una botella entre dos personas y que antes de terminar la comida pues se tenga que abrir otra botella más.
La apuesta por las variedades autóctonas es algo súper importante para nosotros, eso nos diferencia por una parte, y luego, pues bueno, al final la gama de productos que tenemos, ¿no? Además de ese vino joven característico, que en nuestro caso sería el Gorka Izaguirre, pues luego los demás vinos, ¿no? Pues el G22 con su paso sobre Elías, un vino un poquito más gastronómico. Después el 42 Sura, ¿no? Que lo elaboramos en una tina de madera. El Ama, que es un vino parcelario que solamente se elabora en añadas más cálidas. Luego pues el Vendimia Tardía, el Arima, que lleva con nosotros desde el año 2008 y que es algo único, que solamente se elabora en añadas muy concretas. Y luego pues el último vino, ¿no? que ha entrado en nuestra gama, que es el Illún, ¿no? Esa Ondarra Bibelcha que queremos recuperar y que queremos que vuelva a ser grande como lo fue. El 42 Sura pues bueno, recibió el premio al mejor vino blanco en el concurso mundial de Bruselas entre más de 9.000 vinos y fue una sorpresa, ¿no? Creo que fue algo muy positivo para la bodega, pero también para la región de Bizkaiko-Txakoliña. Era un vino que ya tenía 4 años de edad y bueno, pues nos alejamos, ¿no? de ese concepto de Txakoli joven. Yo creo que lo que hizo es sorprender, ¿no? A los catadores, a pesar de que lo cataron a ciegas, pues yo creo que la sorpresa de una Ondarra Biserratia de 4 años con una maduración excelente, creemos que estaba en su punto también perfecto, pues hizo que ganara ese concurso y la verdad que súper contentos del premio. Nuestro principal mercado, digamos que es Vizcaya, pero tiene muchísima importancia el mercado nacional y el mercado internacional. Al final, el objetivo de nuestra bodega es que la gente disfrute de nuestros vinos, que conozca que en Vizcaya hay unas variedades únicas y que se elaboran grandes vinos. Más o menos el 20% de la producción ya la exportamos y bueno, mercado nacional también muy importante, ¿no? Barcelona, Madrid, están siendo cada vez más importantes. Hombre, nuestro objetivo es seguir dando pasos, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir conociendo nuestras variedades. El objetivo no es incrementar la gama porque sí, sino ver el potencial, ¿no? El potencial que tienen nuestras uvas y ir mejorando cada vez, ir progresando poquito a poco para consolidar ese cambio, ¿no? Ese cambio hacia Txakolís, pues, con una capacidad de guarda más interesante, vinos cada vez más gastronómicos y vinos que puedan sorprender, ¿no?